Vamos a continuar y damos inicio a nuestra primera conferencia, Eventos Metabólicos de una noche de desvelo. Les dejo con la gratísima presencia de la doctora Gabriela Hurtado Alvarado. Démosle la bienvenida, por favor. Bueno, pues yo les voy a contar un poco de lo que se sabe sobre una cuestión que pocas veces visibilizamos cuando no dormimos bien, porque como ya nos habían comentado en la inauguración y como todos sabemos, pues dormir es un proceso vital. Si no dormimos, nos vamos a morir inevitablemente, entonces nadie realmente se priva por completo de sueño, ¿sale? Tenemos que dormir. Una de las cosas que sí ocurre y que ocurre muy seguido es desvelarnos, es decir, retrasar ese momento en el que nos vamos a dormir, ¿ok? Y pueden ser muchos los factores que están involucrados en esta cuestión de no dormir adecuadamente. Ya puede ser desde que tengamos alguna condición médica, incluso los mismos fármacos pueden ejercer un efecto en la cantidad de sueño que tenemos, la somnolencia que nos da e incluso en qué calidad de sueño tenemos, ¿ok? Al, al final nos podemos detener, si tienen duda en algún concepto como más básico, lo podemos platicar sin problemas. Pero una de las cosas que es realmente preocupante es cuando nos ponemos a pensar en esta cuestión de la mala higiene de sueño, es decir, la capacidad que tenemos como humanos para decidir no dormir, ¿vale? Hay cuestiones que están muy relacionadas con esta disminución en el tiempo total de sueño o con el desvelo, como por ejemplo los trabajos por turnos, lo cual pues los estudiantes de medicina saben muy bien porque se hacen guardias, se hacen turnos rotatorios. Hay otras condiciones, bueno, otros trabajos como los que son vigilantes o trabajadores que están arreglando la luz, las calles, y todo eso se tiene que hacer de noche para no molestarnos tanto durante el día en nuestras actividades, pero esos cambios en los horarios de sueño impactan nuestra salud, ¿sale? Pero sabemos que podemos decidir, en vez de irnos a acostar cuando ya nos está dando sueño, o nos está dando somnolencia, que sería el término correcto, porque nos podemos quedar a ver una serie, otro capítulo más, o podemos quedarnos en el teléfono, o incluso decidir, ¿no? Estudiar, porque creemos que dormir es un lujo, entonces reducimos el tiempo total de sueño. Sin embargo, desde ya la década de los 70s, 80s, se empezó a observar que estas características asociadas a la vida moderna estaban relacionadas con que dormíamos menos justamente de el tiempo, ya ni siquiera es el tiempo recomendado, es el tiempo fisiológico, es lo que el cuerpo evolutivamente necesita dormir para completar todos los procesos fisiológicos en los que está involucrado, ¿ok? Entonces pueden ver en esta gráfica que pasamos de dormir entre 8, 8.5 horas a incluso 6, ¿vale? O sea, estos rangos en fisiología son muy importantes porque se ha determinado que dormir menos de 7.5 horas ya empieza a incrementar el riesgo para desarrollar enfermedades neurodegenerativas, enfermedades metabólicas, incluso enfermedades psiquiátricas, ¿va? Y si nos vamos a los estudios más actuales, hay uno en donde hicieron a lo largo de más de 60 ciudades cómo se estaba durmiendo. Y lo que aquí ya ni siquiera se molestaron en ponerle hasta el 8 porque ya nadie duerme esas 8 horas, ¿ok? Entonces aquí el límite está marcado en 7.4 horas y si nos ubicamos nosotros en Latinoamérica, puede ver que dependiendo de la edad, pues también hay un cambio en ese tiempo total que dormimos. Entonces, nosotros, pues que andamos por aquí en estos rangos, pueden ver que estamos apenas arañando las 7 horas de sueño. Y esto tiene grandes repercusiones en el tema del que les voy a platicar hoy, que es en el factor de riesgo que se tiene para desarrollar diabetes tipo 2, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que pues una noche de desvelo nos hace sentir mal,
físicamente, o sea, estamos irritables, no nos acordamos de cosas, pero pues difícilmente vamos a ver cómo están nuestros niveles de glucosa o nuestra sensibilidad a la insulina. Y además, seguramente han experimentado que una mala noche de sueño viene acompañada con que se les antojen cosas más dulces, más grasosas, o incluso que les dé más hambre. Esto es porque hay áreas muy específicas en el cerebro que se encargan de controlar todo nuestro metabolismo. Y ese metabolismo depende de no solo de las horas de sueño, pero también de la hora de nuestro reloj interno, ¿sale? Por eso, aunque tienen chance de levantarse el fin de semana a las 10 de la mañana, su reloj los despierta a las 6 o a las 7, ¿ok? Esa es su señal. Entonces, en ese momento es muy importante que yo les cuente que la glucosa, el cortisol, que seguramente han hablado, he escuchado hablar de él, la hormona del estrés, típicamente llamada, son moléculas que tienen un ritmo circadiano. ¿Qué significa eso? Que independientemente de si comimos o no comimos, se va a presentar un pico cuando nos despertemos. Es decir, cuando vayamos a empezar con nuestra fase de actividad, nuestro cuerpo va a generar un piquito de glucosa. Y cuando nos vayamos a dormir, esa glucosa va a disminuir, ¿vale? Y tampoco son así como rangos muy elevados. La glucosa se debe de mantener justamente en estos rangos que son muy específicos para mantener la fisiología. Una de las diferencias que podemos encontrar, por ejemplo, con nuestros modelos experimentales, que son principalmente ratas y ratones, es que pues son nocturnos. Pero aunque sean nocturnos, cuando empieza su periodo de actividad, que está representado aquí, también tienen este piquito de glucosa, ¿ok? Y cuando se van a dormir, también tienen esta disminución. Y eso es sumamente importante porque significa que hay periodos en los que somos más susceptibles a tener justamente niveles elevados de glucosa porque mi periodo de actividad lo requiere y que cuando ya me voy a dormir es una mala idea comerme un pastelito a esa hora. ¿Por qué? Porque ya se ha descrito que la tolerancia a la glucosa, es decir, cómo responde nuestro cuerpo a un alimento que produce mucha, bueno, que nos va a dar mucha energía en forma de glucosa a diferentes horas del día, es menor justamente cuando nos vamos a dormir, entre más se acerca la noche. Entonces, estos estudios son del 92 y lo que hicieron básicamente fue darles 2 comidas, exactamente la misma carga calórica a estos individuos. Entonces, la pueden observar aquí marcada con una M de meal, de cuando les dan la comida, los niveles de cortisol, aquí está la glucosa y aquí está la insulina. Entonces, pueden observar de entrada que en el día la glucosa va a estar más arriba que en la noche, ¿vale? Entonces esto tiene sentido por lo que ya les había contado de la parte circadiana. Cuando se le da un alimento, que en el caso de los humanos sabemos que prácticamente todo lo que consumimos nos va a dar glucosa libre y vamos a tener ese piquito, lo cual también se puede referir como índice glucémico, también así lo pueden medir, pues va a incrementar, pero vean cómo esa misma comida en la tarde sube un poquito más la glucosa, ¿ok? Pero no hay, e incluso parece que se está produciendo menos insulina. Esto nos sugiere que ya cuando nos estamos acercando al periodo de descanso, tenemos menos sensibilidad a la insulina. Es decir, el mismo panecito o refresco que se tomen cuando se acaban de despertar, les va a subir menos la glucosa que si se toman exactamente lo mismo antes de dormir, ¿ok? Entonces, esto ocurre también cuando lo observamos en 3 comidas, entonces pueden ver aquí, que incluso estos picos son todavía mayores, ¿ok? Y de hecho, también lo que se ha descrito ya es que estos cambios en la tolerancia a lo largo del día
También si ya nos pasamos del periodo de la cena, si ya nos estamos acercando incluso a la madrugada, en lo que se convierten es que los picos que vamos a tener de glucosa se van a salir de esos rangos fisiológicos. Entonces empieza a aparecer un evento que puede predisponer a desarrollar resistencia a la insulina. ¿Ok? Y hay muchos estudios, de eso pues no vamos a escuchar en esta ocasión, pero hay muchos estudios que también indican que comer por la noche puede afectar el metabolismo de la glucosa, ¿ok? Y en general del individuo. Ok, entonces este control circadiano de la glucosa del que les hablo depende de el reloj central, de nuestro núcleo supraquiasmático. ¿Cómo saben eso? Porque entonces a partir de aquí prácticamente todo va a ser en modelos animales, en rata, pero acuérdense que aunque son nocturnos, pues en su periodo de descanso tienen menos glucosa y cuando van a iniciar su periodo de actividad, un poquito antes, ya tienen el incremento en los niveles de glucosa. Entonces, este es un animal que tiene su alimento ad libitum, puede comer cuando quiere, y este es un animal que está en ayuno. Es decir, aunque está ayunado, de todos modos va a tener niveles más bajos cuando va a descansar y ese pico cuando inicia su fase de actividad. Si se hace una lesión química de ese núcleo supraquiasmático, en ninguna de las dos condiciones se va a presentar ese ritmo de glucosa. Entonces, esa es una manera en la que se describió que el ritmo está controlado justamente por. Entonces, esas 20,000 neuronitas de los millones que tenemos están encargadas de regular justamente la temporalidad de diversos ritmos. No solo el ritmo de glucosa, o sea, también está el ritmo de temperatura, el ritmo de actividad locomotora, e incluso distintas sensibilidades a procesos cognitivos. Y aquí les presento justamente dónde está en el humano. Se llama supraquiasmático porque está justo arriba del quiasma óptico. Y podemos ver en una rebanada, justamente a ratas, a estas neuronitas, este núcleo supraquiasmático con más detalles. Y quiero llamar su atención porque si bien nuestros modelos experimentales son en ratas, la parte hipotalámica, que es justo donde se encuentran estas zonas que regulan, pues en este caso, los ritmos, el núcleo supraquiasmático, pero también el control de glucosa, de metabolismo, de balance energético, se encuentran en áreas altamente conservadas. Entonces pueden ver que la principal diferencia entre el cerebro de la rata y el cerebro del humano es la enorme corteza que tenemos. Y justamente aquí la corteza prefrontal es la que nos ayuda a decidir desvelarnos, ¿vale? Bien, entonces ese núcleo supraquiasmático no solo está mandando señales de qué hay que hacer, de ya es tiempo de descansar, ya es tiempo de empezar la actividad, sino también es muy responsivo y se adapta a lo que está llegando. Pueden haber factores circulantes, como la misma glucosa, otras hormonas o incluso información visceral, la distensión, por ejemplo, del estómago cuando comimos mucho, y va a cambiar toda esa información que sale de él. Es decir, si estamos en un periodo de descanso y todo nuestro reloj central está mandando señales de descanso y de repente recibe información de hay niveles de glucosa muy altos, inhíbete porque aparentemente estamos activos. Ok, bueno. Entonces va a ser todo un cambio que eventualmente genera un fenómeno que se denomina desincronización circadiana. Es decir, ya no estamos en sincronía con lo que está dictando nuestro cerebro, nuestro reloj central. ¿Ok? Y particularmente, una de las cosas que más hemos estudiado es la relación que tiene con un núcleo, que es el núcleo infundibular en humanos, núcleo arqueado o arcuato en ratas, el cual es un centro de integración de información metabólica. Es decir, aquí se entera el cerebro, o sea, prácticamente todo el cerebro, se entera
de cómo está su estado energético. Si ya comieron, si no han comido, y empieza a haber un cambio en las redes neuronales para generar esa información de, ok, no ha comido, entonces genera la sensación de hambre o la sensación de saciedad. Entonces, todos también supongo que hemos experimentado el, ya comí, pero esto está muy rico, entonces voy a comer más. Ese brincarme la señal fisiológica va de a poquito desensibilizando estos sistemas, ¿ok? Y algo parecido podría estar ocurriendo con esta comunicación entre nuestro reloj central diciéndole, ok, es la hora de descanso, ajusta todo para que tengas menos hambre, para que tu actividad sea menos, para que la temperatura baje, para que los niveles de corticosterona en ratas, cortisol en humanos bajen, y lo mismo ocurría con glucosa, que de hecho fue justo una de las preguntas que buscábamos resolver. ¿Por qué? Porque este núcleo arqueado tiene neuronas que responden a esa glucosa circulante. ¿Y para qué le sirve la glucosa? Obviamente de energía para las neuronas, pero le avisa el estado metabólico, ¿ok? Entonces, el trabajo que hicimos, y de los que no les voy a platicar en mucho detalle, una de las cosas que encontramos es que este reloj central envía proyecciones directas a unas células que limitan el tercer ventrículo y que proyectan a este núcleo arqueado. Esas células se llaman tanicitos. Son células ependimales que pueden funcionar como barrera mecánica para que no pasen cosas, pero también pueden transportar de manera selectiva distintos nutrientes. Y uno de los que transporta es glucosa. Entonces, lo que nosotros descubrimos es que cuando la rata ya se va a dormir, el núcleo supraquiasmático está muy activo, manda la señal de vasopresina, que es un neuropéptido súper importante de señalización circadiana, o también lo puede liberar al líquido cefalorraquídeo y hace que entre más glucosa a esta parte. Entonces, cuando la glucosa llega al núcleo arqueado, es la señal que el cuerpo necesita, bueno, que el metabolismo de la rata necesita para que se dé este pico, bueno, este bajón circadiano de la glucosa, ¿vale? Si nosotros bloqueamos a la hora del descanso que la glucosa pase aquí, el resultado es hiperglicemia, ¿vale? Entonces, esos mecanismos fisiológicos nos ayudaron, o más bien nos intrigaron, en saber si este mecanismo pues estaba alterado en esas condiciones que nosotros ya sabemos que son factor de riesgo para desarrollar, por ejemplo, diabetes tipo 2, donde la glicemia es como uno de los principales factores que se presentan. Y entonces, también nos encontramos con estudios en los que demostraban que tanto en humanos como en ratas, la tolerancia a la glucosa era menor con una sola noche de desvelo. Esto significa, no dejamos dormir al individuo, en el caso rata o humano, y lo que deberíamos de esperar es que en el siguiente periodo le diéramos un bolo de glucosa, que la glucosa subiera normalmente y que después la insulina hiciera lo suyo y disminuyera. Entonces, esta es una clásica curva de tolerancia a la glucosa, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre cuando no se duerme una sola noche? Pues esa misma cantidad de glucosa está muy elevada en sangre. Eso significa que probablemente los músculos no lo pueden captar, probablemente la insulina no está siendo sensada adecuadamente, entonces se queda por arriba. Esto, si lo vemos sin el contexto de fue una sola noche de desvelo, se podría interpretar como un estado prediabético, ¿ok? Porque esa es una de las características justo de la prediabetes. Antes de que se dé esta resistencia a la insulina y ya el páncreas esté afectado, hay una intolerancia a la glucosa. Entonces, lo que decidimos fue investigar en nuestras ratas
en un modelo en el que no iban a estar haciendo ejercicio, sino iban a estar en esta rueda que gira muy despacito, da una vuelta cada 3 minutos. Entonces, pues se puede acomodar, sentar un ratito, empieza a cabecear, pero de repente ya vinieron y la molestaron, entonces se despierta, que probablemente les puede hacer sentido cuando se quedan a estudiar o cuando están en su trabajo y quieren dormir y el de al lado los está molestando. Entonces, algo así está ocurriendo con estas ratas. Entonces, solo 2 horas las dejamos ahí. Lo que ven aquí es un marcador de actividad neuronal. Entre más puntitos verdes vean, significa que hay más neuronas que estaban activas en ese momento. Y este es nuestro núcleo supraquiasmático. Y lo que vemos en rojo es vasopresina. Entonces, las que vean aquí en amarillito son neuronas de vasopresina que estaban activas en ese momento, ¿va? Entonces, este es un control y este es una rata desvelada solo 2 horas. Entonces, la cantidad de neuronas que estaban activas era menor. Y eso solo ocurría, en este caso, cuando se quitaban las primeras horas de sueño. Es decir, cuando la rata se desvelaba, pero no ocurría si se despertaba temprano. ¿Ok? Entonces, si se despertaba temprano o estaba en esta rueda, pero en la última fase en el último periodo de actividad, pues realmente no había tanta diferencia, porque además no está tan activo ese núcleo como cuando cuando la rata se va a dormir, ¿no? En su periodo de descanso. Y aquí pueden ver muy claramente esa diferencia entre descanso y actividad fisiológico en los niveles de glucosa, pero vean hasta dónde se van los niveles de glucosa con estas 2 horas de desvelo. Son niveles más allá de lo fisiológico, ¿ok? Entonces, como nosotros ya habíamos descrito el mecanismo, es decir, si no está entrando glucosa a ese núcleo arqueado, eso es lo que nos está induciendo hiperglicemia. Y es efectivamente lo que encontramos. Entonces, esta es glucosa fluorescente que le administramos a una rata que durmió bien y a una rata que estaba desvelada. O sea, no pasa, se queda aquí en esta zona la glucosa fluorescente. Y además, el transporte de glucosa, que está mediado por un transportador que se llama GLUT1, que no depende de insulina, lo pueden ver aquí en verde, marcado en los tanicitos, muy bonito, pero prácticamente disminuido en el caso de estas 2 horas de privación de sueño o de desvelo. Entonces, estos datos pues, están publicados justamente con todo este mecanismo. Encontramos también que además de que había eh, este incremento en los niveles de glucosa, también había insensibilidad a la insulina, ¿ok? Y nos preguntamos justamente como todas las implicaciones que tiene ya el reloj central, este núcleo supraquiasmático, porque esas neuronas de vasopresina, ustedes ven aquí, están disminuidas en condiciones de diabetes tipo 2. Entonces, estos son secciones de tejido post-mortem, de núcleo supraquiasmático, de control, es decir, sujetos que no tenían diabetes tipo 2 y de sujetos con diabetes tipo 2. Entonces se puede ver que hay una menor cantidad de esas células y además hay una menor reactividad, es decir, hay menos producción de esa vasopresina, lo cual nos indica, basado en lo que les estoy explicando de estos estudios fisiológicos, porque esas 2 horas de sueño en realidad no es una patología, ¿están de acuerdo? Estamos solamente moviendo este sistema y ya podemos ver la disminución en la actividad de estas neuronas. Entonces, obviamente nos surgen muchas preguntas más y una de ellas es, ¿qué podría estar pasando en las hembras? Porque todos estos experimentos y la mayoría de los experimentos que se hacen en ciencia básica están restringidos a estudios en machos, porque como no está el componente hormonal, es más fácil disectar mecanismos, ¿ok? Entonces, pues bueno, como encontramos evidencia que sugería
bueno, que indicaba de hecho, que los receptores para hormonas sexuales se encuentran en el núcleo supraquiasmático, es decir, estas neuronas de las que les estoy platicando tienen receptores para estrógenos, es decir, si hay estrógenos o no hay estrógenos, si hay estrógenos o no hay estrógenos, eso significa que este núcleo puede estar más activo o menos activo, ¿ok? Entonces, y además, hay estudios en los que muestran que esta misma insuficiencia de sueño, o la calidad de sueño en mujeres, altera la sensibilidad a la insulina, muy importante, independiente de cambios en adiposidad. Muchas de las cuestiones asociadas al desarrollo de diabetes tipo 2 están ligadas a un incremento, por ejemplo, del índice de masa corporal, pero o las cuestiones por las que no dormir bien pueden desarrollar diabetes tipo 2 o pueden ser un factor de riesgo, es porque incrementa el apetito, entonces comemos más, entonces subimos de peso, entonces tenemos alteraciones metabólicas. Pero esto que les estoy mostrando de la hiperglicemia y la insensibilidad a la insulina está antes. O sea, no se necesita tener un estado de desbalance energético para que se presenten estas condiciones. ¿Ok? Entonces, las primeras exploraciones que hicimos justamente fue muy básico, no simple, pero sí muy básico, en seguir a las ratas a lo largo de su ciclo estral. Entonces, igual que en el caso de las mujeres tenemos un ciclo menstrual que varía en la cantidad de hormonas que hay disponibles, en las ratas ocurre lo mismo y principalmente, pues voy a hacer aquí un énfasis, en los niveles de estrógeno. Entonces pueden ver que el piquito de estrógeno está en la fase de proestro y tenemos otras fases, ¿no? Aquí está diestro y estro, cuando ya ovuló. Entonces, lo que encontraron justamente los estudiantes que hicieron este trabajo fue que durante el proestro, es decir, cuando hay este piquito de estrógeno, los niveles de glucosa son menores. En este punto en el que las ratas deben de estar descansando, ¿ok? Entonces, aquí pues nada más habíamos hecho 2 ciclos, o sea, habíamos seguido a las ratitas en 2 ciclos. Para los experimentos con hembras, al menos se tienen que seguir 3 o 4 ciclos. Cuando ya hicimos ese experimento todavía más formal, lo que podemos ver es claramente lo mismo, pero con muchos más animales que indican esa parte. El proestro tiene niveles más bajos de glucosa y además, ¿se acuerdan que les había dicho que pues en el caso de los machos hay un ritmo circadiano, en el descanso es más bajito y en actividad es más alto? Entonces pueden ver cómo no hay ritmo, o sea, no hay diferencias en esos 2 puntos cuando no tiene estrógenos, en este caso como que en diestro, pero aquí en proestro es mucho más marcado. En estro todavía encontramos esas diferencias es decir, las hormonas sí que están influenciando la glicemia. Cuando fuimos a ver qué era lo que estaba pasando justamente en el núcleo supraquiasmático, encontramos que esas ratas que tenían la glucosa más bajita tienen una actividad en el núcleo supraquiasmático, específicamente, bueno, en esas neuronas de vasopresina, mucho mayor que en las otras 2 fases. Entonces ya estábamos describiendo que sí estaban siguiendo los mecanismos que ya habíamos observado. Vimos que la vasopresina en esta fase de proestro, acuérdense que la vasopresina es la señal que viene del supraquiasmático, era mayor en en este núcleo arqueado. Aquí están los tanicitos, que es lo rojo, lo que pueden ver como vasopresina, y casi nada o muy poquito en el diestro, cuando la glucosa era mayor. Y, a ver, y obviamente pues nos interesaba hacer este experimento de desvelarla solo 2 horas, ¿vale? Entonces, solo para recordarles, en los machos lo que observábamos era este incremento, lo cual solo vemos cuando está en estro. Y bueno, todos vemos el incremento,
pero vean cómo se sale solo de estos niveles fisiológicos, más o menos, cuando está en estro. En proestro parece que está protegido de algún modo a que se quede dentro del rango fisiológico. Y esto es muy importante porque no solo en condiciones este, fisiológicas, estos ritmos de subir y bajar la glucosa se mantienen. Hay condiciones, bueno, hay fenómenos descritos en pacientes con diabetes tipo 2 en los que ya que se van a dormir, tienen un efecto que se conoce como efecto Shimoji, que es que la glucosa se va súper abajo, es decir, pasan de estar de estos niveles de 200, 250 cuando no están bien controlados, a tener hipoglucemia y de hecho pueden tener muerte súbita asociado a esta hipoglucemia. Y después sus niveles, justo cuando se van a despertar, se van todavía más altos. O en el caso, por ejemplo, del efecto del amanecer, que es característico también cuando no están los pacientes de diabetes controlado, es que en la mañana todavía se da ese pico de glucosa, ¿sale? Pero tiene niveles súper elevados, ya les digo, arriba de 200. Esto significa que el cerebro, probablemente ese núcleo arqueado, no se está enterando de que ya hay hiperglicemia, entonces el supraquiasmático sigue trabajando, y probablemente eso conlleve a la disminución en los niveles de neuronas que son de vasopresina. ¿Ok? Y finalmente, como les comentaba, la mayor asociación que se ha hecho como un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes es en este caso la obesidad, pero ahora sabemos que en estas cuestiones de prevención que nos ofrecen, que es la actividad física y sobre todo la alimentación de dieta saludable, pueden no ser tan eficientes si no consideramos justamente la parte del bien dormir para el control de la glicemia. ¿Ok? Pues bueno, solo me queda darles estos puntos a destacar, que es básicamente el resumen de lo que habíamos platicado, de la importancia de ver qué es lo que está ocurriendo en las hembras y pues de tener ese conocimiento de que el desvelo afecta el metabolismo de la glucosa. Y bueno, finalmente agradecer a todos los que nos dan dinero para hacer este proyecto, a los colaboradores y especialmente a los estudiantes que son pues los que están constantemente trabajando con las ratas para que podamos presentarles estos datos. Muchas gracias. Doctora Gaby Hurtado, ¿alguien quiere realizar alguna pregunta? Muchas gracias. Siempre un placer aprender algo nuevo. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros médicos residentes? Es una pregunta. Los médicos residentes, que digo, no se desvelan 2 horas, se desvelan como toda la noche, cada 3 días. Y la segunda pregunta es, entonces, ¿vale la pena así ser de club de las 5 de la mañana? Pues no sé si sea como del club de las 5 de la mañana, pero bueno, en el caso de lo que me preguntas sobre los médicos residentes, sí hay estudios justamente en donde se ha observado que hay problemas metabólicos, o sea, sí tienen un incremento en el potencial de desarrollar insensibilidad a la insulina, hiperglicemia. Lo que se ha buscado principalmente en otros países, aquí realmente no hay visibilización sobre esos problemas, es que tengan al menos 2 o 3 noches de recuperación antes de hacer otra guardia, porque es más o menos lo que tarda el sistema en reacomodarse un poco. La otra es que hay estudios en los que se ha demostrado que, por ejemplo, limitar la alimentación, sobre todo cuando es alimentación alta en carbohidratos o alta en grasas, a los periodos de actividad. Es decir, pues sí estás despierto, pero pues evita comer algo sumamente calórico, que es contraintuitivo para las necesidades que se tienen, ¿no? Porque pues lo que se busca es agarrar energía de algún lado, pero son un poco las estrategias que se ha dado. Y en el caso de lo de despertarse temprano, al menos en el contexto de la hiperglicemia, parece que eso funciona, o sea que no afecta los niveles de glucosa. Ahí el problema estaría más bien relacionado con que se tuvieran suficientes horas de sueño.
Y la cuestión aquí es que el inicio de la fase de descanso pues es diferente para cada persona y si quitamos como el input social, pues hay personas a las que empiezan a sentir somnolencia a las 8 de la noche. Entonces, se debería ser la hora a la que pues van y se duermen, entonces que se levanten a las 5 de la mañana les queda perfecto. Pero hay personas a las que esa somnolencia pues les llega pasada medianoche, ¿no? Entonces, ahí lo que se ha identificado es que si se brincan justamente esas primeras 2 horas, el metabolismo se afecta, pero también se empiezan a afectar otras funciones cognitivas, como la parte de la memoria y el aprendizaje. Esto es, y seguramente lo han experimentado en algún momento, tienen mucho sueño, muchísimo, incluso sin tomar cafecito, después ya de repente no tienen sueño y dicen, ah, sí, ya llegué incluso pueden pensar mejor y en ese desvelo. Esto es una completa insensibilización del sistema, ¿vale? Y pues no se puede mantener por mucho tiempo y es por eso que eventualmente, además de los problemas metabólicos, se desarrollan problemas de neuroinflamación. Una más, sí, ya. Buenos días, muchísimas gracias por esa información. ¿Habrá algún estudio del que usted seguramente va a estar enterada, si lo hubiese, de las personas que trabajamos durante mucho tiempo en la noche? Lo de la residencia es diferente ser R1, R2, R3, R4 o R5, ¿no? Pero yo pienso en los trabajadores que me encontré compañeras, yo soy médico y era diferente mi actividad a las enfermeras, a los camilleros, etcétera, en donde uno no puede descansar regularmente. Si uno llega a estirar los pies, porque uno nunca puede decir de dormir, es descansar porque legalmente no se puede decir eso. Entonces, ¿habrá algún estudio? Por ejemplo, yo me encontraba a compañeras de enfermería que llevaban 30 años trabajando en la noche. Y ellas decían que no se cansa, que ellas no podían trabajar en la mañana pues, vespertinas. Y yo me sorprendía mucho porque algunas medio aguantaban y otras ya con los años no se les exigía porque estaban Pero eso que dices justo es muy impresionante y de hecho la plática del doctor Hans viene mucho en el sentido del trabajo nocturno y de la susceptibilidad, por ejemplo, a nivel de polimorfismos, porque sí hay diferencias individuales de quién puede aguantar una noche de sueño y quién de plano dice no, a mí no me inviten a plan después de las 9. Entonces, sí hay estudios de eso y yo creo que la plática del doctor Hans podría ayudar más a responder esas preguntas.